Es lo que ha dicho Diosdado Cabello con relación a que continúa, dice él, la revolución bolivariana, no el presunto poder en las sombras que se las ha arreglado para sobrevivir a todos en el chavismo, pero además se refirió a las muertes, no por las operaciones militares ejecutadas en Venezuela, que concluyeron con la captura de Nicolás Maduro, y ha hablado de 100 muertos, si no me equivoco. Esa ha sido la cifra que ha compartido Diosdado Cabello en esta comunicación transmitida a través de la televisión. Está con nosotros, decíamos, el doctor Oscar Schiappe, internacionalista y secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. ¿Qué está pasando en Venezuela en este momento? ¿Hay una administración norteamericana ya? ¿O podemos decir que todavía esta no se instala o que conviven dos poderes, digamos, paralelos, de Estados Unidos, que asegura que está administrando el país, y el otro encabezado por la continuación del chavismo encarnada por el madurismo sin Maduro? Claro. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que es un escenario extremadamente confuso. Hemos todos escuchado al presidente Trump primero presentar a su equipo de gobierno de Venezuela, que era el secretario Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth, y luego en otra intervención decir Venezuela está a cargo mío, de él personalmente. Y sin embargo, lo que estamos viendo sobre el terreno es una realidad completamente distinta, donde la dictadura sigue con plena y total vigencia. Es más, la información de hoy día es que la represión dentro de Venezuela se ha intensificado. Los más de 800 presos políticos siguen presos. Si el señor Trump está a cargo, ¿cómo podemos explicarnos que haya más de 800 personas en cárceles sin que siquiera se les haya abierto una investigación fiscal y sin que exista realmente motivos que justifiquen su prisión? Entonces, es una situación donde lo que nos dice la administración estadounidense lamentablemente no guarda relación con lo que está ocurriendo sobre el terreno. Los más optimistas sostienen que esto es una transición. Es decir, el primer paso, capturar a Maduro. Segundo, ordenar, digamos, la economía, es decir, evitar que el petróleo venezolano vaya a manos que no son las norteamericanas, vamos a ponerlo, porque Maduro ha dicho que por lo pronto ha hablado de varios millones, decenas de millones de barriles de petróleo, ¿no? Además de las de las intervenciones que hay contra los buques que transportan petróleo, buques rusos, ¿no? De bandera rusa. Pero el punto aquí es si esta transición realmente está clara. El secretario de Estado dice que esto es el primer momento, la detención de Maduro, el segundo, el reordenar, y luego vendría la transición democrática. Pero no sabemos en qué tiempo, de qué manera, si realmente eso está claro para quienes hoy están en el poder en Venezuela. Sí, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué cosa es lo que nos está planteando la administración estadounidense? Primero arreglamos y negociamos la venta del petróleo venezolano mientras los presos siguen en las cárceles literalmente pudriéndose. Usted se podrá imaginar qué pueden estar comiendo en las cárceles venezolanas esos presos si ni siquiera el ciudadano de a pie tiene para comer dignamente en este país. ¿Por qué Estados Unidos no dispondría, digamos, la liberación de los presos políticos? Porque no tiene poder real. Ese es el dato concreto. Si lo tuviera, habría tomado esa medida. Ha criticado, digamos, a los centros de detención en Venezuela, ¿no? Claro. Sobre uno, me parece, no recuerdo el nombre en este momento, pero ha dicho que cómo es posible que existan estos establecimientos, pero, ¿no? Y que ha conversado con Delcy Rodríguez para que finalmente destruya ese lugar, ¿no? Pero no se ha referido concretamente a una lista de personas que tendrían que ser puestas en libertad, ¿no? Ni a un número determinado de personas que tendrían hoy que recuperar la libertad. Eso no queda para nada claro. Absolutamente, y eso pone en cuestión efectivamente quién está a cargo, demuestra que la administración estadounidense no está realmente a cargo sobre el terreno. Pero el poder tampoco está del otro lado por completo, porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el petróleo? Claro. Es decir, aparentemente Venezuela ya no tiene más control sobre el petróleo. Porque cada vez que quiere enviar petróleo a un país que no sea Estados Unidos,
pues estas embarcaciones van a ser interceptadas y finalmente se va a decomisar esa carga. Sí, el tema del petróleo sin duda es el primer tema que ha sido puesto en la agenda por la administración Trump, lo cual en mi opinión es un gravísimo error porque lo fundamental en Venezuela es la recuperación democrática del país. Pero en segundo lugar es un tema que tiene muchísima complejidad. En realidad estas medidas de captura de barcos están siendo tomadas contra embarcaciones sobre las cuales existen sanciones internacionales que no tienen bandera o como en el caso último del barco que a mitad de trayecto cambió de bandera, digamos, esas son situaciones absolutamente ilegales, pues o sea, un barco no puede cambiar de bandera a mitad de trayecto. Pero nuevamente... Pero vayamos al fondo del anuncio, cuando dice que él va a comercializar el petróleo venezolano para beneficio de los habitantes de Venezuela y también de los Estados Unidos. Entonces, estamos diciendo que él va a decidir finalmente cuándo se paga por barril, cómo se va a llevar a cabo esta administración, cómo evitar, por ejemplo, que la pobreza o la situación económica de los venezolanos se vea afectada. Sin duda. Habrá que ver cómo hará efectivo. Porque él dice, eso. No se enriquecerán más los que sean. Y es verdad que la riqueza petrolera no ha estado manejada de la mejor manera. Por el contrario, ha ido a enriquecer a la dictadura. Eso es completamente cierto. Pero la pregunta es, ¿y ahora cuál va a ser la diferencia y de qué manera o cómo garantizamos si finalmente ese gobierno está colaborando con Estados Unidos? Sí, y nuevamente volvemos al tema de los presos, que sería un tema muchísimo más sencillo que el del petróleo, donde hay inmensas riquezas en discusión. Pero en el caso de los presos es básicamente una decisión política que hay que tomar, ni siquiera legal, porque nuevamente no hay procesos contra esos presos políticos. Bueno, eso es Venezuela ahora, que continúa, digamos, con más preguntas que respuestas o certezas. Quisiera preguntarle por la reunión, ¿no? Una reunión importante, sin duda, ¿no? La que se ha llevado a cabo el día de hoy entre el presidente peruano, José Gerí, y el señor José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Los temas evidentemente comunes, el avance de las organizaciones criminales, ¿no? en esta parte del continente, pero también la migración venezolana. Kast insiste con endurecer, digamos, sus políticas migratorias y con reiterar que hay un plazo finito para que los migrantes que se encuentran en situación irregular salgan de Chile. Hay un plazo. Sí. ¿Cómo afecta eso al Perú? ¿O de qué manera se puede evitar que afecte al Perú? El único punto geográfico a través del cual esos migrantes van a poder salir de Chile es fundamentalmente a través de Perú, lo que significa que básicamente el señor Kast va a trasladarle al Perú un problema o va a generar una situación humanitaria desastrosa en la zona de frontera, con los migrantes tratando de salir de Chile pero impedidos de ingresar al Perú. Se ha hablado de este tema de los corredores humanitarios, etcétera, que obviamente es un mecanismo que eventualmente puede activarse, tiene sus complejidades, pero yo veo con preocupación en general la situación de la relación entre Perú y Chile, que podría por medidas de esta naturaleza, que finalmente tienen un corte populista por parte del presidente electo Kast, terminar dañando y generando... ¿No es usted optimista entonces con relación al problema de la migración? Mire, no, yo creo, o sea, en general el problema de la migración y particularmente la migración venezolana ha sido muy mal manejado en toda América Latina. Habría que haber convocado un rol mucho más activo de los organismos internacionales competentes. Ahora, el presidente Gerí también está de acuerdo con impulsar el retorno de los migrantes venezolanos y trabajar de la mano con Chile, pero ¿va a poder? Mire, parte de la respuesta tiene que ver con el tema que anteriormente abordamos. ¿Qué cosa va a ocurrir en Venezuela? ¿Cómo podemos pedirle a esos migrantes que consideren regresar a su país si la situación, lejos de mejorar, se deteriora? Si es que llegando a Venezuela van a ser detenidos ilegalmente, si es que sus derechos básicos, tanto civiles y políticos como también los derechos económicos y sociales, van a ser vulnerados groseramente como sigue ocurriendo en Venezuela. Entonces,
Es un escenario extremadamente complejo. Es positivo que hayan conversado el presidente electo Kast con el presidente Geri, pero también un elemento adicional tiene que ver con el hecho de que el presidente Geri es un presidente interino. Estamos entrando ya en proceso electoral, habrá un nuevo gobierno, de tal manera que la capacidad del presidente Geri de comprometerse a temas que tengan continuidad en el tiempo es limitada, ¿no? Claro, de parte de Geri. Ahora, han hablado de llevar a una nueva etapa, digamos, las relaciones bilaterales, ¿no? Geri ha aprovechado la cita para desearle una gestión exitosa a Kast, pero también ha enfatizado que existe una oportunidad clave para elevar la relación bilateral a un nivel superior, basándose en estabilidad y crecimiento económico. Para eso sí podría tener tiempo, José Geri. Mire, por lo menos dejar sentadas ciertas pautas, ¿no? La relación entre Perú y Chile es sorprendentemente pobre, sigue anclada pues en esas deudas históricas del siglo XIX. Porque aún cuando se trata de un gobierno de transición, Kast jura que Geri va a continuar siendo presidente. Sí. Claro. ¿No? Por un tema de cronograma. Así es. Y la decisión de Kast, por ejemplo, sobre los migrantes irregulares, todavía podría afectarnos con Geri en Palacio de Gobierno. Sin ninguna duda, nos va a afectar con el presidente Geri en Palacio de Gobierno, sí, claro. A la vez hay temas mucho más importantes de muchísima mayor proyección estratégica internacional que debieran ser producto de una mejor relación entre ambos países. ¿A qué me refiero? En particular a la diplomacia minera. Perú y Chile abastecen alrededor del 35% del cobre a nivel mundial, siendo el cobre una materia prima fundamental en este momento y todavía de mayor demanda debido a las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Eso le da a ambos países un peso estratégico muy importante a nivel internacional que no ha sido puesto en valor porque ni siquiera estamos trabajando juntos para justamente convertir ese potencial pues en una capacidad y en un peso político internacional mucho más significativo. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También enorme expectativa por saber cómo se va a desarrollar finalmente y cómo se atenderá este problema migratorio, pero iremos, por supuesto, con el paso de los días, conociendo mayores detalles sobre las alternativas que se abran. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Y gracias a ustedes.